Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial del Mostrador Podcast. En estos días que han estado llenos de contingencias, este es un verano que no ha parado de tener material informativo. El fin de semana estuvimos con unos voraces incendios en la quinta región y el martes a las 3 de la tarde se sacudió la opinión pública al enterarse de este accidente que tuvo en primera instancia el expresidente Sebastián Piñera, y luego se supo que de las 4 personas que tripulaban su helicóptero, solo él había perdido la vida en esa tragedia, en ese desastroso accidente. Pero nos interesa no analizar lo que pasó, sino fijar la mirada un poco hacia adelante, y para eso quiero invitar a Juan Diego Montalva, editor de Más Política, del newsletter del Mostrador, y a Marta Lagos, directora del Latino Barómetro y Mori Chile, para que juntos hagamos esta mirada de un poco qué es lo que viene, quién es este personaje que nos deja, qué deja este personaje y cómo se articula esta derecha. Juan Diego, Marta, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo Muy estás, bueno, muy Alejandro? bien. Mucho gusto de estar con ustedes. Quisiera partir, para que entremos en materia rápidamente, Marta, preguntándote, este personaje con luces, con sombra, como todo político, ¿no? Como todo líder, que nos dejó ayer sorpresivamente además porque había una serie de rumores de que iba por un tercer periodo. Desde su círculo cercano lo han negado, pero al menos se rumoreaba. Aparentemente estuvo en contacto con sus exministros para generar un grupo de apoyo al actual presidente en torno a la crisis. Es decir, una persona que hasta ayer estaba bastante activo en la parte de atrás, digamos, de la política. ¿Qué deja Sebastián Piñera? Mira, yo te diría que en primer lugar deja un tremendo vacío, porque Sebastián Piñera, y hay que recordarlo con precisión, rescata a la derecha de la dictadura y la lleva a la presidencia. Eso es lo que él hace después de 50 años, después del alessandrismo, después de que un Alessandri había sido derrotado en candidatura presidencial. Él es el único que logra, digamos, unir a la derecha y hacerla ganar. Entonces me parece que este personaje no es, digamos, la suma de sus sombras, que tiene muchas. Yo creo que mirarlo como la suma de sus sombras es un error histórico, porque la pregunta es, ¿sin Sebastián Piñera habría habido presidencia de la derecha? Y el hecho que haya tenido dos reafirma esta ausencia de liderazgo en la derecha, donde el único otro, digamos, que sobresale en la historia es Joaquín Lavín, que perdió con Lagos en el año 99 por 30.000 votos. Entonces, la pregunta que hay que hacerse para adelante es qué pasa con los liderazgos de la derecha después de su muerte. Y si acaso, ¿no es cierto?, la derecha va a dejar alguna vez de ser pinochetista, porque el gran elemento que tiene Sebastián Piñera, que pone en la política de derecha, es el hecho de que él no es pinochetista. Y la expectativa que había cuando él asume en el año 2010, si nos retrotraemos a ese momento, era de que él iba a ser capaz de crear una derecha moderna, una derecha a la europea, ¿no es cierto?, que defiende los valores de la derecha sin defender el pinochetismo. Y eso no sucedió. Sebastián Piñera fue absorbido por la UDI. En el primer gobierno la UDI tenía una mayoría importante en el Parlamento y por lo tanto dominaba. Y en el segundo gobierno le pasó lo mismo. Chadwick, su primer ministro y primo, ¿no es cierto?, era un UDI. Entonces, eh, ¿qué pasa hoy día, ¿no es cierto?, con esa capacidad de la derecha de formar una derecha moderna? Evópolis tampoco cumplió esa promesa. Y bueno, y la promesa entonces ahora se fue, desaparece la posibilidad de una derecha más de centro sin pinochetismo. Yo creo que eso es una interrogante que queda. Y el pinochetismo sale fortalecido con la muerte de Piñera. Yo diría eso para empezar. Y hay algunos que sostienen que podría haber un resurgimiento del piñerismo en sí, digamos, con su figura ya ausente, con el legado ya lo que es, digamos, ya no, evidentemente ya no hay nada más que pueda hacer
el expresidente Piñera, pero ya está ese legado, entonces tal vez estos elementos que dice Marta de una derecha no pinochetista podrían estar presentes, Juan Diego. ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo, respecto a Marta, yo ahí difiero un poco en su análisis de que siempre terminó tironeado por la UDI, ¿eh? Yo creo que, y en eso lo escribimos hoy en Más Política, que enviamos a los suscriptores, en donde señalamos, finalmente, él muere conduciendo su helicóptero, ¿no? Y él siempre manejó su helicóptero. Yo uso aquí el símil de helicóptero como su vida política. Creo que finalmente él siempre hizo lo que quiso. Y yo creo que en el tema cuando dice Marta el tema del pinochetismo o que era tirado por sectores de la UDI, yo creo que uno de sus grandes lujos que se dio en términos de haberse sobrepasado, sobrellevado este sector, fue justamente en el primer gobierno cuando habla de los ¿cómo se llama? Cómplices pasivos. De claro. ¿Y cómo se llama? Bueno, ahí acordémonos que no solo habla de los pasivos, sino que también mete preso en Punta Peuco a Mamo Contreras, ¿ya? Que estaba en una situación bastante privilegiada, claro, en el regimiento de telecomunicaciones del ejército, y también hace un acto de conmemoración de los 30 años del gobierno militar. Los cómplices pasivos es un tema no menor en el caso de Piñera, o no olvidemos que venía una caída grave en términos de su popularidad, y es justamente esto lo que le permite salir el primer gobierno un poco más airoso en términos de popularidad. Ahora, volviendo al tema de lo que viene para el futuro, yo he de confesar de que tanto hablando con Pablo Longueira, con Evelyn Matei, todos daban por hecho de que Piñera estaba en carrera política. Hoy me lo niega hoy Juan José Osa, exministro secretario general de la presidencia. Nos dio una entrevista en donde justamente él habla de que era imposible, y su círculo cercano siempre me lo negó, siempre me negó que él estuviera por una tercera presidencia. Principalmente el sector, la derecha, y José Antonio Castro yo lo incluyo Juan Antonio Castro yo lo incluyo en este caso porque justamente la idea de que Piñera siempre hizo lo que quiso era latente, estaba siempre ahí presente, y en ese sentido lo que hace, como me dijo un importante dirigente UDI, me dijo, mira, yo creo que Piñera no se puede soportar la posibilidad de ser el único chileno que llegó 3 veces a la presidencia de la República. Eso, más allá de que sea falso o cierto, yo creo que ilustra bastante lo que es la figura de él, y que también dice que es bastante excepcional dentro de la derecha, ¿no? Marta, ¿te parece que... Sí. Sí, dime. Sí. No, que yo quería comentar a lo que dice Juan Diego. A ver, me surgen varios, digamos, ruidos en su argumento, porque no hay que olvidar que Sebastián Piñera, una vez que se ganó el plebiscito el 5 de octubre del no, se acercó a la democracia cristiana, fue su primer paso, digamos, político, para ser candidato y entrar, digamos, de lleno a la política vía la democracia cristiana. Cuenta Patricio Elwin, ¿no es cierto?, que le dijo que sí, pero que había que entrar digamos, había que seguir todos los pasos, no era cosa de entrar por la ventana. Entonces, él cruzó la calle y se fue a la derecha. Yo creo que en ese sentido Juan Diego tiene razón, él siempre hizo lo que quiso, pero no siempre le resultó lo que quiso, porque él le habría gustado ser un político demócrata cristiano, y al ver que su entrada no iba a ser, digamos, por arriba, sino que más bien, digamos, siguiendo todos los pasos, decidió acortar camino y cruzó para el otro lado. Efectivamente, él es disruptivo en la derecha desde esa perspectiva, porque es una posición demasiado progresista dentro de la derecha, en contra de los derechos humanos, antipinochetista, con ideas, digamos, mucho más colectivistas que el individualismo neto, ¿no es cierto?, de la derecha. Entonces, me parece que eso de que hizo lo que quiso, hasta ahí nomás, ¿no? Hizo lo que pudo. No necesariamente lo que quiso, y en la derecha él también fue frenado por la UDI. Estoy de acuerdo que él siempre trata de hacer lo que quiere, y cuando él
habla, ¿no es cierto?, de los cómplices pasivos. Yo creo que él se restringe en sus ganas de ir un poco más allá, incluso de los cómplices pasivos, justamente porque se veía rodeado por este poder bien importante que tenía Longueira. Longueira llevó a la UDI a tener el 22% de los votos, confirmando, ¿no es cierto?, esta vuelta de la derecha después del pinochetismo. La UDI fue terriblemente poderosa, su momento más poderoso como partido, digamos, democrático, fue con Longueira. ¿Ah? Era el primer partido, el partido con más diputados, que alcanzaron a tener 45 diputados. Entonces, yo creo que sí, que Piñera tuvo que ceder mucho, no sabemos cuánto, porque esa historia aún no se conoce, a lo mejor los que están escribiendo su biografía lo saben, pero sin duda que eso va a ir saliendo a medida que pase el tiempo. Él habría sido, yo creo, muy distinto si no hubiera tenido el freno de la UDI. Tú señalaste Pero en fin, esas son especulaciones, porque la verdad es que no hay mucha información al respecto, ¿no? Claro. Pero por otra parte, Piñera era un hombre que venía de los negocios y por lo tanto su liberalismo económico también lo traicionaba a sí mismo, porque yo creo que la gran frustración que él tenía como persona, porque yo conocí mucho a su familia, mi madre era muy amiga de su madre, era una persona extraordinaria, la madre de Sebastián Piñera, era que era una familia intelectual, que lo que quería era, como dijo él cuando recién asumió la presidencia, ser el mejor presidente de todos los tiempos. Su modelo era Elwin, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de ser millonario, de ganar mucho dinero, no, para su familia no significaba ninguna estrellita. La estrellita en la familia Piñera, la familia de José Piñera, su padre, era, digamos, producir bien común, ¿ya? Claro. Y eso fue lo que yo creo él buscó, y por eso que buscaba también la tercera presidencia. Yo creo que no hay que preguntarle a los colaboradores, porque los colaboradores no creo que tenían idea de lo que quería Piñera. Piñera en el fondo lo que quería era perseguir ese bien común. Ahora, ¿cómo compatibilizar ese bien común con un liberalismo económico extremo? Bueno, ahí es donde están las contradicciones valóricas y, digamos, las tensiones, digamos, que él tenía en su posicionamiento político. Sí, recuerdo que antes de que se presentara a la segunda vez que salió electo, su tercera carrera presidencial, también había mucho hermetismo, se comentaba que sí, que iba, que no iba. Una anécdota me contó alguien por ahí en alguna oportunidad de un día en la playa en Zapallar, que la gente le preguntaba, ya pues, presidente, ¿se va a volver a postular? Y él entre risas decía que no sabía, y a los pocos días anunció su candidatura. Pero bueno, obvio. Probablemente, nunca lo vamos a saber, pero probablemente la idea de una tercera aventura presidencial estaba fuertemente en su cabeza. Pero me interesa que ahondemos en lo que viene, en esta generación que dejó, tengo en mente, ¿no es cierto?, Carla Rubilar, Jaime Belolio, Juan José Ossa, Gonzalo Blumel, gente joven que trabajó con él en su primer gobierno y en su segundo gobierno, algunos no en el primero, pero la mayoría de los nombres que di sí en el segundo, y que vienen de distintos lugares, ¿no? Jaime Belolio viene de la UDI, Carla Rubilar viene de Renovación Nacional, pero hay ahí tal vez, está ahí el piñerismo, Cecilia Pérez se me estaba quedando, ¿está ahí el piñerismo? ¿Esto es lo que viene hacia adelante? Es que yo creo que no sé, a mí me da la impresión de que Piñera no buscaba la formación de una generación de relevo. Ese sentido colectivo de la política lo han tenido pocos líderes chilenos, entre ellos, no sé, uno podría decir Frei Montalva, Patricio Elwin o Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, que han creado el elwinismo, el laguismo. Pero Piñera no tenía un sentido colectivo de la política. Él era un lonely ranger, era un solitario, ¿no? Que penetra, se introduce en la derecha. Lo que él tenía eran seguidores, que es muy distinto a tener una comunidad, una mancomunidad de propósito, de ideas, de propuestas.
¿no? Yo lo veo más bien de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, ese liderazgo. Y por lo tanto no veo una... no tienen generales que lo hayan, o delfines, ¿no es cierto? Por eso que tuvo una segunda presidencia y por eso que buscaba una tercera. Porque si tuviera generales o delfines, bueno, habría sustitutos y no los hay. Los sustitutos están demasiado atrás, son puros coroneles, no hay generales. Entonces, no me queda claro que haya un piñerismo en ese sentido, en el sentido de lo colectivo, ¿no? Sí hay seguidores de Piñera, eso sin duda, y tenía mucha gente que lo admiraba mucho, era un tipo extremadamente inteligente, muy difícil de conversar con él, porque él se desprendía de la conversación a gran velocidad, y eso produce también atracción, ¿no es cierto? Pero no me queda claro que exista un piñerismo ideológicamente, ¿no es cierto? ¿Y tú, Juan Diego, cómo ves esto? Yo coincido en un punto, ¿eh? Yo creo que Piñera no era una persona que generara cuadros en torno a él, ¿no? El mejor ejemplo es pensar, por ejemplo, en Rodrigo Hilspeter, que fue indudablemente uno de los personajes más relevantes en su primera presidencia. O Lili Pérez, que también de alguna manera encarnó lo que supuestamente era el pensamiento de Piñera y que hoy día están completamente fuera de la política. Sin embargo, creo que él sí estaba en este último tiempo creando un pequeño grupo de 5 o 10 personas en donde estaban varios de los ex colaboradores, en donde justamente nombramos a Jaime Belolio, a Juan José Boza, también estaba ahí Blumel, no sé si Cecilia Pérez estaba participando de ese grupo, pero tiene un grupo en que, no me sé todos los nombres, pero que estaba reuniéndose periódicamente con él y tratando de trabajar temas muy específicos como el que se ha contado ahora respecto a los incendios en Valparaíso. A mí lo que me llama la atención, fíjate, es ver lo mal que está la derecha en términos de partidos. Yo creo que la UDI, conducida por Javier Macaya, y María José Hoffman como su secretaria general, están en un conflicto interno bastante grande. Los coroneles están bastante molestos con lo que está ocurriendo en la UDI. Yo creo que ahí hay un reordenamiento que va a pasar durante los próximos meses, especialmente tomando en cuenta que vienen las elecciones municipales. Y en el RN tenemos una persona con más edad, como es Rodrigo Galilea, pero es una persona que es relativamente nuevo en la política y que no es muy querido en la estructura tradicional del RN, de las nuevas generaciones que están emergiendo, pero que llevan una larga carrera política, como fue su contrincante, ¿no? En las elecciones municipales, en las elecciones de la presidencia de RN. A lo que voy es que creo que los partidos de la derecha están rearmándose, están en un proceso de readecuación a lo que viene, y la muerte de Piñera, de alguna manera, especialmente en el caso de Galilea, presidente de RN, que fue el intendente de Piñera y muy cercano a la familia Chadwick y Andrés Chadwick, creo que en él y la UDI por su parte, la ausencia de Piñera no va a ser poca cosa. O sea, yo creo que va a haber cambios, hay una reestructuración, hay un reordenamiento de la derecha, y no dejemos de pensar en Evelyn Matei, que termina siendo finalmente ¿cómo se llama? Por descarte, y porque también obviamente es la persona con más respaldo en la derecha, quien empezaría a liderar el sector, ¿no? Y ahí creo que la situación de José Antonio Kast es muy relevante. Él es una persona que se ha mantenido desaparecida desde el fracaso o desde la derrota del plebiscito. No sabemos qué va a pasar con republicanos en las elecciones municipales, y ha surgido un nuevo grupo de más extrema derecha, que es aquel que votó en contra en el plebiscito de diciembre pasado, y que lideran por una parte Rojo Edwards, Axel Kaiser, entre otros, ¿me entiendes? Y que no sabemos cómo va a afectar esta extrema derecha que era republicanos con una más extrema derecha que lidera estos sectores. Sí, es interesante. Sí, yo estoy de acuerdo con... Dale, Marta. Sí. No, que digo que estoy de acuerdo con ese punto de vista, pero, a ver, yo creo que el liderazgo de Piñera y sus 2 presidencias confirman la crisis de la derecha y la ausencia de liderazgo. O sea,
justamente yo creo que la muerte de Piñera debilita los liderazgos de la derecha, porque, bueno, lo que va a suceder ahora y lo que sucede cuando muere un líder es que se producen las corridas para llenar el lugar. Entonces me parece que también va a haber una lucha al interior de la derecha por llenar los vacíos de liderazgo. Y sin duda que la presidencia de Macaya, digamos, la UDI pasa por su peor momento desde el año 90 con la presidencia de Macaya. Uno podría ponerlo de esa manera, ¿no es cierto? De tal manera que, pero también uno podría decir, la izquierda también sufre de la misma síntoma de la crisis, ¿no es cierto?, en que está pasando por un momento de reestructuración. En general, yo diría, el sistema de partidos está pasando por un momento de reestructuración donde se dan cuenta que si continúan como están, van a la perdición, porque en la elección municipal van a ser castigados con mucho voto de independientes. Aquí el peligro que tienen los partidos en la elección municipal es que o se reestructuran o sucumben a la independencia, porque los candidatos independientes van a ser implacables en las campañas en contra de los partidos. Eso no cabe la menor duda. O sea, después de la elección, de las elecciones que hemos tenido, ese va a ser el discurso. El discurso es, los partidos lo han hecho mal, elíjame a mí porque yo no estoy en ningún partido. Entonces, me parece que aquí hay también un espíritu de supervivencia en esta reestructuración, pero yo insisto que creo que aquí lo que a la derecha le falta y la razón por la cual es difícil que salga de esta crisis, a pesar de que pueden ganar muchos votos, no son incompatibles, me parece, estos dos elementos, es que la derecha no se ve por dónde puede salir del pinochetismo, y sin una derecha moderna, la democracia chilena va a seguir teniendo una pata chueca. Entonces, aquí lo que convendría sería, lo ideal sería, ¿no es cierto?, que hubiera un liderazgo de parte de la derecha que fuera al estilo Piñera, por afuera del pinochetismo. Y es por eso que los lugartenientes y los coroneles que le siguen no me convencen, porque en su gran mayoría son pinochetistas. Entonces, la derecha está teñida por el pinochetismo y el piñerismo vendría siendo un movimiento, digamos, por afuera, y eso no lo veo. Ahora, puede que yo esté demasiado lejos y no lo vea desde dentro, pero me parece que a medida que vaya pasando el rato, el liderazgo, digamos, al interior de la derecha se va a ir, el liderazgo de Piñera se va a ir cristalizando más. Pero mira, fíjate porque a lo mejor, ayer una de las sin cosas, saberlo, sí. Una de las cosas interesantes que pasó ayer es que llegó la directiva, una comitiva en pleno de demócratas a RN a expresar sus condolencias. Y ahí me acordé de demócratas cuando tú decías que a la falta de un líder, ¿no es cierto?, empieza toda esta pelea, porque claro, ¿quién toma así el liderazgo? Obvio. Claro, ¿quién llena el vacío? ¿Quién llena el vacío? No cabe la duda que los amarillos, los demócratas van a querer llenar ese vacío, pero ellos no han sido capaces de separarse tampoco de la UDI. O sea, la UDI tiene una capacidad de imán que ha teñido a lo que habría podido ser el centro político. Miren Evópolis parece, digamos, la juventud de la UDI. La UDI ha sido determinante en crear este clima, ¿no es cierto?, donde parece no poder desprenderse del pinochetismo. Entonces me parece que la democracia chilena necesita una derecha moderna, y a lo mejor esta es una oportunidad, ¿no es cierto?, donde pueda surgir alguien que levante la voz por afuera del pinochetismo en una derecha de centro que permita modernizar la política chilena. Juan Diego. Sí, fíjate que no es paradójico, que yo coincido en alguna parte con Marta, pero también creo que es un problema que no solamente aborda a la derecha o afecta a la derecha, también aborda a la izquierda, a la centroizquierda, ¿no? No es paradójico que justo hoy, día miércoles, se cumpla recién una semana del distanciamiento, el anuncio público de distanciamiento de la política de Ricardo Lagos Escobar. Es otro líder que abandona la política y deja también a un sector que yo también lo veo en disputas
o buscando su destino, podríamos decir. No, llama la atención, por ejemplo, que el Frente Amplio, el único candidato que tiene el Frente Amplio a la presidencia sea la expresidenta Michelle Bachelet. Es bastante triste, ¿no? Que tanto como hemos especulado respecto a la posibilidad de que Piñera fuera el candidato para un tercer periodo presidencial, hoy día se hable nuevamente de Bachelet en el sector de la izquierda respecto a la posibilidad de candidato de este Frente Amplio más bastante golpeado tras los primeros 2 años del gobierno de Boric. En ese sentido, creo que la demanda por nuevos liderazgos atraviesa transversalmente a la política chilena. Muy bien. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y la carrera de Michelle Bachelet lo comprueba. Y si Piñera no hubiera muerto, habría sido, digamos, mano a mano por lado y lado. Sí, a esa última reflexión los quería llevar, se nos está acabando el tiempo, entonces, claro, lo que mencionaba Juan Diego, el alejamiento del presidente Lagos de la vida pública, por motivos probablemente de también mantener su legado bastante intacto, corrió harta tinta durante el fin de semana sobre eso, y ahora, claro, nos quedamos por el otro lado, sin otro líder, y como decía Marta, la política parece que tiene que acomodarse sí o sí, tiene que aparecer algún liderazgo por lado y lado, porque efectivamente la reaparición de la presidenta Bachelet también nos habla de que estamos escasos de líderes probablemente, ¿no? Así es. Yo creo que hay una escasez impresionante de líderes. Y la muerte de Piñera va a dejar un tremendo vacío en la derecha y por supuesto la ausencia de Lagos, pero Lagos ya estaba bastante retirado, ¿no es cierto? La izquierda puede recurrir, ¿no es cierto?, a su expresidenta Michelle Bachelet, pero sería un error garrafal, ¿no es cierto?, porque ahí también hay demasiados lugartenientes y bueno, es cosa de mirar a Jimena Rincón, ¿no es cierto? Ella busca la presidencia y se mueve de lado a lado y ahora va a tratar sin duda, ahí tienes tú una persona que va a tratar de llenar el liderazgo, pero bueno, todos sabemos las limitaciones que hay hoy día. Yo creo que esto también, ojo, que también esto da pie al resurgimiento de populistas, ¿no es cierto?, que vengan a llenar el vacío. No sabemos cómo se va a llenar el vacío del liderazgo de la presidencia. Y bueno, a lo mejor las elecciones municipales, donde estoy convencida que el número de independientes va a ser extremadamente alto, pueden hacer que los partidos se peguen una palmada en la frente y hagan algo distinto, porque hasta el momento nos da la impresión de que los partidos acusen recibo de la crisis en que está la política hoy día. Juan Diego, una reflexión final sobre lo que estamos hablando. Sí, no, como una reflexión final que también vemos que el electorado chileno optó en las elecciones pasadas por la nueva generación política, y una nueva generación que sale bastante magullada, por decirlo poco, de su periodo presidencial. Entonces es paradójico que mueren estas grandes figuras de la historia política reciente chilena o se retiran, pero esta nueva dirigencia proveniente de las nuevas generaciones está bastante golpeada. Entonces, como dice Marta, tal vez la tierra está fértil para nuevos populismos, o realmente los partidos tradicionales van a tener una pega muy dura para estas elecciones municipales, porque ahí se van a ver realmente quiénes son los líderes y qué ofrecen, ¿no?, al electorado. Sí, como dicen los astres, queda mucho paño por cortar, hay mucho análisis que seguir haciendo. Estamos en el hilván recién hilvanando. Sí, recién hilvanando, exactamente. Les quiero dar las gracias a los dos por estos minutos aquí en el Mostrador Podcast para comenzar estos análisis que seguramente vienen. Yo siempre digo, lo peligroso de los populistas es que no aparecen hasta que aparecen. Y a la falta de cabezas, como dice Marta, también es terreno fértil para esta aparición de no nos damos ni cuenta y estamos votando por alguien que no sabíamos que existía. Ese es el gran problema de los populistas, creo yo. Así que muchas gracias, Marta Lagos. Gracias a ustedes, un gusto. Juan Diego Montalva, muchas gracias a ustedes por estos minutos. Gracias, Carlos. Y a ustedes también, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.